It's a rare condition this day and age to read any good news on the newspaper page. And love and tradition of the grand design, some people say, is even harder to find. Well, then there must be some magic clue inside these gentle walls. 'Cause all I see is a tower of dreams, real love bursting out of every scene. As days go by, it's the bigger love of the family. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos nos recordamos de esa serie en la televisión, Family Matters? La familia, Asuntos Familiares, parece que es el título en español. Y esto va con el tema de que hemos estado hablando desde la semana pasada. Así que vamos a seguir en esta tarde, en esta noche, en este mismo tema. Paz de Cristo. Bienvenidos. Este miércoles por la noche, en cada hogar un altar. Hoy, Ministerio Vida Familiar. Vamos a estar gozándonos, hermanos, en este tema. Vamos a aprender mucho. Tome apuntes, tome su libreta de apuntes, su lápiz, y empiece a apuntar todas estas cosas que vamos a hablar en este día. Pero vamos delante del Señor a descargar todo nuestro agobio del día. Vamos a orar y vamos a pedir la unción de Dios, vamos a pedir la paz de Dios, vamos a descargar todo el peso del agobio del día. ¿Qué les parece? Levante sus manos ahí donde están o incline su rostro, lo que sea mejor, adecuado donde usted está. Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Tú nos has traído, Señor, por estos medios, nos estamos reuniendo virtualmente. Sabemos, Señor, que tú eres omnisciente, estás aquí y estás en cada hogar que nos están sintonizando en esta noche. Yo te ruego, Dios mío, en estos momentos que manifiestes tu poder, manifiestes tu presencia en cada corazón en estos momentos. Quita el agobio del peso de la vida. Si hay alguien que necesita un toque especial, Señor, extiende tu mano y tócalo en estos momentos. Sana al enfermo, levanta al caído, Dios mío, y quita todo nuestro pesar. Ahora, Dios mío, glorifica tu nombre. Señor, haz acto de presencia en nuestros medios. Te damos la bienvenida, Señor. Guíanos a toda verdad y a toda justicia. Y abre nuestro entendimiento para poder escuchar tu palabra y comprender y aplicarla en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Paz de Cristo, hermanos, una vez más, este miércoles, Ministerio Vida Familiar. Vamos a hablar en este día de nuestra siguiente lección, los roles en la familia. Los roles en la familia. Muy interesante tópico, un tema muy necesario ahora en día, y estamos felices de poder venir a usted. Pero antes de entrar a la lección, quisiera anunciar el domingo. Por favor, regístrense, reserve sus asientos. Si usted no quiere reservar un asiento, puede quedarse en su automóvil y puede escucharnos y participar en el servicio desde la comunidad de su automóvil en el estacionamiento de la iglesia. Vamos a comenzar a las 10 de la mañana y estoy viendo que ya el clima está cambiando. Va a estar un poquito más frío este domingo, así que venga vestido apropiadamente, tráigase un suéter o una chaqueta ligera para poder aguantar el tiempo más frío que lo que hemos estado teniendo los últimos domingos, donde nos estábamos asando allá afuera, ¿verdad? Así que este domingo traiga un suéter o una chaqueta ligera y gócese, ¿ok? Pero recuérdese que vamos a venir dispuestos a alabar el nombre del Señor, dispuestos a correr, dispuestos a gritar, dispuestos a glorificar el nombre del Señor con todo nuestro corazón. Así que, hermanos, vamos a entrar a nuestra lección. Vamos a nuestro versículo clave
En esta noche vamos al libro de Efesios. Esta epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Éfesos, perdón. Vamos a ir al capítulo 5, vamos a leer el verso 21, 22 y el 25. Efesios 5, 21, 22 y 25, y dice así: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y luego dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Verso 25: esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Bueno, quisiera darles el objetivo de esta noche, de esta lección. Y el objetivo es de obtener una comprensión clara de los diferentes pero complementarios roles del hombre como esposo y de la mujer como la esposa. Pero como es una lección muy larga, muy extensa, vamos a dividirla en dos. Hoy vamos a hablar de la primera parte y vamos a hablar qué es un hombre, qué es lo que quiere decir ser un hombre, qué significa un hombre. Me hubiese gustado que hoy más de nuestros varones se pudieran sintonizar, pero quizás van a ver este video más tarde o en otro día. Pero vamos a hablar hoy qué es un hombre. Y el segundo punto que vamos a hablar es cuáles son las características básicas del carácter de un varón, de un hombre. Y por último, vamos a hablar del rol del esposo en la familia, que es muy crucial. Y esos tres puntos vamos a hablar hoy en este tema. Bueno, vamos a la lección. Cuando nuestro Dios nos hizo, cuando Él crió a la humanidad, Él diseñó al hombre y a la mujer para desarrollar sus funciones específicas. Y Dios dio esas específicas cualidades y características para que ellos pudieran desenvolver su propósito en Dios. Dios dio el propósito. Y a cada uno de los dos, Adán y a Eva, Dios les dio un propósito y conforme a ese propósito, Él dio ciertas esas calidades y esas características para poder desarrollar lo que Él les había dado como un propósito. Así que Dios Dios creó a la familia con un deseo de que trabajaran juntos, de que trabajaran en unidad. Sin embargo, a la mujer le dio su cualidad y su carácter, y al hombre también le dio sus cualidades y su carácter. Entonces, el hombre y la mujer, aunque tienen sus características independientes de cada uno, son interdependientes del uno al otro, porque Dios siempre quiso que trabajaran como un equipo, en una unicidad. Y aunque las responsabilidades de las familias del hombre como esposo y de la mujer como esposa son diferentes, delante de los ojos de Dios son iguales. Por eso, si usted se recuerda del versículo que leímos la semana pasada en Génesis capítulo 1, verso 26 y 27, habla del dominio que Dios le dio al hombre. Pero ese dominio, si usted se da cuenta, si usted estudia bien esos dos versículos, Dios le dio el dominio sobre su creación, pero no le dio dominio del uno sobre el otro, sino los dos tienen el mismo valor delante de los ojos de Dios. Son iguales y eso es incuestionable. Y cuando el hombre como esposo y la mujer como esposa se comprometen a cumplir ese propósito, esos papeles específicamente dentro de la unión familiar, la paz, la armonía van a gobernar ese hogar. Pero si el uno y el otro se vuelven egoístas y solamente quieren suplir su propia necesidad, en vez de estar interdependiente del uno al otro, entonces
empieza la confusión, empieza la contienda, empieza la lucha entre la familia. Y es importante que en un matrimonio, tanto como el esposo y la esposa entiendan su papel, entiendan su rol en el hogar. Yo siempre he dicho esto, no sé si se recuerdan cuando di hace como 2 años, parece, si me recuerdo bien, hace como 2 años, hablamos de los dones del Espíritu. Y lo que siempre he pensado yo y he creído y le hablo a hermanos, es que cuando nosotros como hombres veamos y conozcamos el don que tiene nuestra esposa, entonces vamos a poder comprender por qué son de la forma que son. Igualmente, hermanas, cuando usted comprenda el don de su esposo, usted va a poder comprender por qué su esposo, por qué ese hombre actúa de esa forma. Y déjeme decirle que cuando nosotros comprendemos y entendemos el propósito de nuestro cónyuge, de nuestro, ya sea esposa o esposo, y cuando empezamos a ver las cosas de los ojos, de cómo ellos miran, usted va a salvar muchos problemas. Se va a evitar muchos problemas, va a evitar muchas confusiones, va a evitar muchos enojos, porque usted va a saber y va a poder ver, va a poder comprender sobre el punto de vista de cómo es su esposo, de su talento, de su don. Igualmente al esposo. Cuando usted conoce bien a su esposa, su carácter, su don, su propósito, usted va a ver por qué esa mujer actúa de la forma que es. Porque Dios nos dio eso dentro de nosotros. Está muy profundo porque Dios nos dio ese deseo de ser, de hacer nuestro propósito independientemente, pero sin embargo estamos trabajando interdependientemente. Venimos en una unión, 2 dones, 2 formas de ser, 2 propósitos, ahora son uno y se complementa uno con el otro. Y cuando vemos eso, vamos a aprender mucho y vamos a trabajar mejor en conjunto. Amén. Solo quería decir eso antes de ir al primer punto. El primer punto es, ¿qué es un hombre? Y déjeme decirle, no es los músculos, no es que es macho, no, nada de eso. Porque si analizamos la palabra de Dios y vemos las escrituras, podemos ver que Dios creó al varón con un propósito particular. Y con eso en mente, Dios lo diseñó para cumplir ese propósito. Y siempre digo a los hermanos, a mi hijo, a los varones, a los jóvenes que son varones, les digo, si ustedes no saben su propósito, van a tener problemas, van a tener dificultades en la vida. Y si usted quiere saber su propósito, pídaselo a Dios, porque el Creador es el que tuvo el propósito para el hombre en su mente, y con eso en mente fue que lo creó, lo diseñó particularmente para cumplir ese propósito que él tenía en mente. Por ejemplo, déjeme decirle un ejemplo muy fácil para que se lo pueda imaginar. Por ejemplo, la persona que hizo un piano, primeramente pensó, ¿para qué es un piano? Bueno, es para música. Lo diseñó en su mente, lo puso en papel y con el propósito de que ese piano fuera un instrumento para traer música, para deleitar tanto al que toca, también sino al que escucha. Entonces, todo lo que Dios hizo lo diseñó con un propósito específico, y también así es el hombre. Y en cuanto a la raza humana, el hombre fue su primer creación. Que después de que hizo toda su creación, él con sus propias manos formó al hombre, hizo al ser humano. Fue su primer creación. Lo crió en su mente y luego lo hizo con sus manos. Fíjese, él no dijo, sea el hombre, y fue el hombre. No, él tomó de la tierra, del barro, hizo barro y le dio forma a ese barro. Y fíjese lo que dice en Génesis capítulo 2, verso 7. Vamos ahí, Génesis 2, 7.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Él lo formó. Él hizo la pierna, la cabeza, los brazos y todo eso. Pero ahí viene lo importante. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fíjese lo que pasó. El lodo o el barro, más el aliento o el Espíritu de Dios, ¿qué trajo? Y fue el hombre un ser viviente. ¿Okay? Pero ya en su soplo, cuando él sopló su espíritu de vida en el hombre, ahí venía también su propósito, ahí venía también su asignación, ahí venía también todo lo que está dentro de un hombre, lo que Dios quería para cómo fuera el hombre, ya venía y lo hizo conforme a su propósito, ya tenía sus fines en la mente de Dios. Así que hoy vamos a hablar sobre la familia y vamos a hablar sobre los diferentes papeles que hay en la familia. Y vamos a hablar del papel del hombre como esposo y vamos a hablar de la mujer como esposa. Pero como ya dije al principio, vamos a dividirlo en 2 lecciones. Hoy vamos a hablar solamente del hombre y la próxima semana vamos a dirigirnos a la mujer. Bueno, comenzaremos con el hombre. ¿Por qué tenemos que comenzar con el hombre? Porque Dios lo hizo primero. Dios formó al hombre con el propósito de que el hombre fuera la cabeza de la familia. Dios designó al hombre como la cabeza y Dios nos crió. Crió Dios al hombre para ser esa cabeza, para ser autoridad, para dar dirección. Por eso, uno de los versículos que les cotizo cada vez que nos despedimos es que somos la cabeza y no la cola. ¿Por qué la cabeza? ¿Qué es lo que es la cabeza? La cabeza es donde vienen todas las ideas. La cabeza significa la autoridad. La cabeza es la que manda a todos los demás miembros de su cuerpo qué es lo que quiere hacer. Entonces así es. No es que seamos más como hombre que soy, más que mi esposa. No, si solamente mi propósito, mi función como esposo es ser cabeza. Y después Dios hizo a la mujer y se la dio a Adán para que fuese a su lado como una ayuda. Fíjense, vamos a Génesis capítulo 5, verso 1 y 2. Vamos a hablar un poquito más del hombre. Este es el libro de las generaciones de Adán. Y aquí está hablando Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió y los bendijo. Y fíjese, Dios les dio por primera vez su nombre y dice, y los llamó Adán el día que fueron criados. ¿Qué quiere decir Adán? Bueno, vamos a hablar en un momento. Pero dése cuenta que la palabra dice que a los Dios les nombró Adán. Dios no le dijo Eva a la mujer, sino Adán fue el que nombró a Eva. Pero al principio Dios dijo Adán. A los dos les dijo Adán, que significa humano, básicamente. Bueno, la diferencia entre la naturaleza física, fíjese, mental, psicológica y de disposición del hombre y la mujer es providencial, es esencial, es valiosa y es necesario para el cumplimiento de su propósito particular en la vida. Todas estas cosas Dios los hizo independiente cada uno, pero con el propósito con el fin de que trabajaran interdependiente, porque así es la familia. Tiene que ser interdependiente de uno del otro, dependiendo del trabajo de uno y del otro. Así que el primer hombre y la mujer Dios les llamó Adán. Y Adán significa, en unas de las traducciones hebreas, es humano o un ser humano. Y en otra traducción también significa barro o barro rojo. En otros dicen que es barro negro o black dirt, pero más se inclinan a la traducción barro rojo. Y Dios formó a este hombre, Dios formó al ser humano a su imagen y a su semejanza, y ya vimos que lo hizo del polvo de la tierra. Pero esas características
muy particulares, físicas, las emocionales y espirituales. Todas las tenemos, aunque somos distintos. Usted y yo somos diferentes. Si usted es mujer, obviamente es diferente que yo, pero yo y mi hermano carnal tenemos ciertas cosas que Dios nos dio que son iguales, pero somos diferentes. Tenemos nuestras personalidades, nuestras características diferentes, pero todas las cosas que Dios nos dio, las ciertas características físicas, las características emocionales, las características espirituales, son las mismas que tenemos todos los hombres. Amén. Bueno, pero para definir un poco más al hombre, vamos a hablar un poco de Abraham. Antes de que Dios le cambiara su nombre, vamos a hablar cuáles eran las características que Abraham tuvo. Algo que Dios le dio a este hombre y cómo fue que Dios vino y eligió a Abraham. Algo estaba en Abraham que le agradó a Dios, por eso es que él vino, y dice la palabra de Dios que él vino a ser el amigo de Dios. ¿Qué características tenían que le agradaba a Dios? Y dijo, este es mi hijo, este voy a escoger para ser mi familia, para ser mi pueblo Israel. Así que vamos a estudiar a este carácter de la Biblia, este hombre de la fe que se llama Abraham. Y cuando estamos estudiando la familia, ya hablamos, la primera pregunta que necesitamos contestar es, ¿qué es un hombre? Así que vamos a hablar de Abraham. ¿Okay? Bueno, ¿cuáles son las características? Vamos al punto 2. ¿Cuáles son las características básicas del carácter de un hombre? Ahora vamos a hablar de Abraham. Vamos a Génesis capítulo 12, verso 1. ¿Cuáles son las características básicas del carácter de un hombre? Todos los hombres tenemos de tener esto. ¿Okay? Fíjese, Génesis 12, 1. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bueno, entonces lo que vemos aquí, lo primero que vemos es que el contacto que Dios hizo con él, aquí Dios se contactó con Abraham. No dice la palabra de Dios si Dios ya le había hablado. No dice la palabra del Señor si Abraham siempre oraba y hablaba con Dios. No nos dice, sino es la primera vez que solamente sale aquí a la luz que Dios le habló a Abraham y le dijo que saliera de aquí, se saliera de la tierra de su parentela, de la tierra de Ur. Y la Biblia no nos dice que él tuvo dificultades en hacer esta decisión. ¿Por qué? Porque hay algo en el hombre que se llama aventurero, un espíritu de aventura, un espíritu aventurero. El hombre es aventurero. ¿Okay? Fíjese lo que dice. Vamos a Génesis 12:4. Aquí, rápido, Abraham se levantó. No nos dice si tardó días, no nos dice nada. La Biblia dice que solamente él obedeció y así dice la Biblia. Génesis 12:4. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Inmediatamente este hombre se levantó. Tenía un espíritu de aventurero, algo que Dios nos dio a los hombres de tomar ese riesgo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando empecé con mi negocio, por mucho tiempo yo estaba orando porque, ay Señor, porque mi familia dependía. Y cuando uno tiene un negocio, es como aventurarse, es un riesgo de que no hayan entradas por un tiempo, si hay ventas o no hay ventas. Pero por la gracia de Dios aquí estamos. Pero por mucho tiempo yo quise tener mi propio negocio y trabajé mucho tiempo en corporaciones. Y aunque ganaba muy, muy bien y un buen salario, siempre tuve eso en mí, de querer tener algo. Y un día me lancé, claro, casi por obligación, pero me lancé a comenzar mi negocio y por la gracia de Dios aquí estamos. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu aventurero, ¿verdad? Y esto es algo básico en nuestro ser, como que el hombre tiene seguridad. Pero el Hijo de Dios, aparte de ser seguro de sí mismo, de sus decisiones, de tener ese espíritu de aventurero,
también tiene su fe en Dios. Abraham fue un hombre de Dios. Y la razón que él salió, no solamente porque tenía un espíritu aventurero, le obedeció a Dios, porque sí, dijo, pues, oye, Dios me está hablando y yo le creo a Dios. Y eso fue la razón que él salió, porque él creyó a Dios. Pero dentro de él se tomó ese riesgo, le creó a Dios. Es un riesgo de dejar toda su parentela, dejar sus padres, su madre, su tierra, la religión que él practicaba o lo que sea, ¿verdad? Y él se lanzó a buscar una tierra o una ciudad no hecha por hombres, sino hecha por Dios. Y la Biblia le dice que él vino a ser el padre de la fe. Eso es una característica, ¿verdad?, que cada hombre tenemos. Pero hay veces, hermanos, que a máximo hoy en día, que el hombre batalla con esto de tomarse el riesgo. Quizás en la generación nuestra, cuando estoy hablando de la generación nuestra, de la generación X y Z y los Millennium, son los que tienen un poquito más problemas con eso. Pero hablando de mi generación, tenemos ese espíritu de que somos, en España, el mexicano dice, somos aventados. El mexicano, vamos a aventarnos, a aventurar. Pero a veces eso trae un poco de incomodidad a la familia. Porque a veces no sabemos, ¿verdad? Máximo si tenemos familias y muchos nunca intentan aventurarse. Tienen el miedo, tienen temor de realizar algo en la vida, ¿verdad? Pero este espíritu de aventurero, todo el hombre tiene eso dentro de su ser. Y ahora, como le dije, hoy en día hay ese fenómeno de que muchos de los hombres jóvenes, aún aquellos de los 30, están actuando como los 20 porque no saben su propósito, están un poco confundidos, no saben qué es realmente lo que es un hombre. Entonces, estas características bíblicas las podemos encontrar dentro de nosotros y podemos enfocarnos como hombres y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y que nos ayude a desarrollar estas cosas que realmente nos van a ayudar en nuestras vidas. ¿Qué es otra característica del hombre? Ya hablamos que el hombre es aventurero. Abraham fue aventurero. ¿Qué otra cosa tenía Abraham? ¿Qué otra característica? Bueno, él era un hombre territorial. Vamos a Génesis capítulo 13. ¿Ok? Y todos quieren un territorio, todos quieren ser conquistadores. Nosotros tenemos conquistadores, ¿verdad, hombres, hermanos? A mí, yo no sé cuántos hermanos me están viendo, pero aquellos hombres que somos ese espíritu de conquistadores, queremos conquistar nuestro terreno, nuestro dominio. Así fue como nos ganamos a nuestras esposas. Las tuvimos que conquistar, ¿verdad? Y decir, esta es mía, esta es mi mujer, mi esposa, ¿verdad, hermanos? Así que, pero sí nos costó, ¿verdad? Ciertas cosas. No fue a la fuerza como en aquellos tiempos del hombre, el hombre roca. ¿Cómo es el hombre cueva? The caveman. Con una macana, ¡bam! Tú eres mía. Las tuvimos que ganar diferente, ¿verdad? Quizás ellos vieron esa característica de un hombre en nosotros y por eso las atraímos. Pero fíjese, el hombre es territorial. Y aquí vamos a hablar también de la historia de Abraham. En Génesis capítulo 13, vamos a leer del verso 7 al 12. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si vayas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la mano derecha, yo iré a la izquierda. El verso 10. Y alzó Lot sus ojos y vio la llanura de Jordán. Toda ella era de riego como el huerto de Jehová y como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Se fue pues Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro.
Verso 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de llanura, que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fíjese, Abraham habitó en la tierra de Canaán por fe. Abraham habitó en la tierra prometida por fe. Como dice alguien ahí, sin querer queriendo, ¿verdad? Ahí habitó él. Así que desde el principio, hermanos, Dios diseñó al hombre que tuviese dominio. Y ese deseo de dominar y de sojuzgar la tierra está dentro de nosotros, de ganarnos nuestro territorio. Dios nos ha dado una esfera de influencia a cada uno, cada ser humano. Pero el hombre como que está un poquito más fuerte en nosotros, ese deseo, ¿verdad? Y la mayoría de los hombres tienen ese sentido de tener dominio, de tener un territorio. Y este fue un sentido que estuviera en Abraham, y también lo vemos en Lot, solo que Lot escogió, se equivocó en lo que escogió, se fue en lo que sus ojos miraban. Y este sentido de ser territorial, de tener dominio, si está fuera de control, puede causar problemas. Puede causar una actitud como mal, si se puede decir así, cuando no tiene un buen juicio. Pero también es bueno porque el hombre tiene en sí el deseo de dominar, pero al mismo tiempo, ¿se acuerdan que Dios le dio a Adán dominio, pero también le dijo que cuidara al jardín de Edén? Así que dentro de nosotros también tenemos eso, un sentido de defender lo que es nuestro, de defender nuestro territorio. Y también en el mundo animal, las fieras, por ejemplo, los coyotes, los lobos, marcan su territorio. ¿Por qué? Porque lo defienden. Los osos son criaturas muy territoriales. Si alguien invade su territorio, salen a defenderlo con todo lo que tienen. Máximo si tienen cachorros. Así que, hermanos, eso lo necesitamos dentro de nosotros, defender lo que es nuestro. Por eso defendemos nuestras familias, por eso defendemos a nuestras esposas, por eso el hombre es el que sale a la batalla, porque tiene eso, ese sentir que Dios nos dio de ser defensores de las cosas que amamos, de nuestras familias, de nuestro país, de nuestros hijos. Defendemos con todo lo que tenemos. Así que, hermanos, esa agresividad que tenemos también puede ser contraproducente, ¿verdad? Porque podemos tener mal juicio. Entonces, tenemos que dejar este sentir de dominar, de tener territorio, de defensores, si se puede decir así. Hay que rendirlo al Espíritu Santo, porque así Dios nos va a guiar. Con el Espíritu Santo nos da ese fruto que se llama self-control, que se llama autocontrol, ¿verdad? Que es dominio propio. Entonces, eso el Espíritu Santo va a prevenir que abusemos de ese sentir que tenemos. Va a ser dominado por el Espíritu Santo, va a ser controlado por el Espíritu Santo, va a ser mantenerse en check, si se puede decir así, ese sentir que tenemos nosotros como hombres en nosotros. Pero vemos que Lot también levantó sus ojos y vio a las llanuras. Y él deseó lo que ya estaba ahí, lo que ya estaba hecho, lo que ya era una tierra fértil. Eso se le hizo, no tengo que trabajar mucho. Él deseó cosas que no tenía que trabajar. Mientras Abraham por fe escogió el otro lado, ¿verdad? Donde él buscaba algo que Dios le iba a dar nada más. Así que, hermanos, y por esa razón, Lot deseó las cosas que estaban ahí en ese lado y se movió con su familia y escogió incorrectamente, y ese fue su territorio. Y ya vemos después, unos versículos después, Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, y ahí fue donde él llevó a su familia. Escogió muy mal, porque ese deseo de tener territorio, de dominar,
lo escogió mal por lo que él vio. Así que esa actitud agresiva como hombres y de esfuerzo se encuentra en todos nosotros, pero una vez más, tenemos que dárselo bajo el dominio del Espíritu Santo para nosotros poder así hacer la voluntad de Dios. Y sí es bueno tener este deseo, ser territorial, tener dominio, pero recuérdese que el dominio ahora está bajo el control del Espíritu Santo. Nos vamos a someter al control del Espíritu Santo. Vamos a otro punto, otra característica de Abraham. Un hombre es guerrero. Vamos, no quiere decir peleonero, guerrero. ¿Okay? Vamos a Génesis capítulo 14, verso 13 en adelante. Y dice, esta es una historia de Abraham. Vamos a esta característica que él tenía. Uno de los que escaparon fue y dio aviso a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a 318 criados nacidos en su casa y los persiguió hasta Dan. Cayó sobre ellos de noche él con sus siervos y los atacó y los fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Recobró así todos los bienes y también a su pariente Lot, los bienes de la mujer y demás gente. Por naturaleza, somos defensores, pero en este caso fue un guerrero, un hombre valiente. Tomó a estos 318 hombres y persiguió a estos reyes, eran 5, y tuvo con apenas 318, conquistó a 5 reyes. Era un guerrero, era algo que cuando se dedicaba a guerrear, él tenía guerra. Ahora nosotros, hermanos, como hijos de Dios, no peleamos con nuestras manos, no peleamos con armas naturales, sino la Biblia nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas para la destrucción de fortalezas. El hombre ahora peleamos nosotros como hijos de Dios diferente. ¿Por qué? Porque nos sometemos al control del Espíritu Santo, pero ese mismo sentir, ese mismo espíritu guerrero, eso que tenemos nosotros de querer guerrear, de entrar a una batalla, de ir a conquistar, eso lo tenemos que poner en práctica, pero ahora en el Espíritu. Muchas veces el hombre también tiene algo competitivo, ¿verdad? Yo no soy muy deportista, me gusta. Cuando era joven yo jugaba fútbol y otras cosas que jugaba, pero pues no me gustaba perder mucho tiempo con eso. Pero hermanos, el hombre tiene ese espíritu de guerrero, de competir. Por eso compite en deportes, y también ese mismo espíritu está en las mujeres también. Pero vamos a otro punto, otro carácter de que tenía este hombre Abraham, nuestro padre de la fe. Un hombre es escéptico o desconfiado. Génesis capítulo 15, verso 4 al 8. Fíjese lo que dice aquí. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si es que las puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia. Fíjese lo que pasó. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Jehová le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Abraham respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Fíjese, aquí viene esa desconfianza. Era un poco escéptico, como que tiene que ser seguro de esto. ¿Cómo puedo estar? ¿Cómo puedo creer? A veces decimos es muy bueno para que sea verdad, es muy bueno para creerlo, ¿verdad? Y Dios le dijo a Abraham que iba a tener a su hijo, aún que ya era grande de edad, ya estaba en su vejez.
y lo llevó a que mirara las estrellas. Tuvo que él visualizar algo. No solamente, recuérdese que la primera vez lo llevó a ver el polvo. Le dijo, ¿puedes contar la arena del mar? Sí. ¿Puedes contar el polvo? No lo puedo contar. Así va a ser tu descendencia. Lo hizo ver abajo, pero ahora lo hizo ver hacia arriba, hacia el cielo, y le dijo, cuenta las estrellas. Como que el hombre son más visuales y sus pensamientos son diferentes que las mujeres. Tiene que estarse ver para creer esto. ¿Cómo puedo estar seguro? Fue la primera pregunta de Abraham con respecto a su promesa. Y los hombres cuestionamos ciertas cosas. Somos un poco escépticos, como que es nuestra naturaleza. Otro hombre que tuvo que pedirle a Dios señales fue Gedeón. Gedeón le dijo 3 veces, enséñame si es tu voluntad, y puso un lienzo él en medio del campo. Dijo, si mañana me levanto y todo el campo está seco y el lienzo está mojado con la lluvia, o ¿cómo se dice? Con el, how do you say the fog? No era fog. Bueno, saben la historia, ¿no? Perdón. Y así sucedió. El trapo estaba mojado y todo estaba seco. Y vino otra vez y le dijo, ahora que sea al revés, que todo el trapo esté seco y todo esté mojado. Y así le estaba pidiendo a Dios confirmación, porque a veces nosotros como hombre, a veces como que somos un poco desconfiados, ¿verdad? Pero aquí Dios le confirmó, mira los cielos, le enseñó su gloria. En otras palabras, le dijo, la Biblia dice que los cielos declaran la gloria de Dios. Dios la primera vez le enseñó el polvo, la segunda vez lo llevó y le enseñó su gloria, le declaró su gloria. Y ahí comprendió él que sí, el que hizo todo eso que está en el cielo, que hizo el cosmos, que hizo las galaxias lácticas que se mira ahí en el cielo. Si él hizo eso, si tiene el poder para hacer eso, él tiene el poder también para darme un hijo ya en mi vejez. Y ahí fue como convenció, cuando él creó a Dios, y esa fe que él tuvo en lo que Dios le dio, y Dios le dijo, ahora no solamente eres un hombre de fe, sino también eres un hombre justo. Vamos a otro carácter del hombre. Un hombre debe ser exaltado, pero no en el orgullo. Okay, vamos a hablar qué es lo que queremos decir. Un hombre debe ser exaltado, no que nos exalten, porque no debe de ser así. Solamente Dios ha sido exaltado, pero tienes un significado diferente. Vamos a Génesis capítulo 17, versos 5 y 6. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, te multiplicaré en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. Aquí Dios cambió su nombre de Abraham, que es padre enaltecido, a Abraham, padre de una multitud. ¿Okay? Estamos hablando de qué es lo que significa un hombre exaltado. Quiere decir un hombre que está dispuesto a tomar su lugar que le corresponde, que no tiene miedo. Es decir, pero ¿por qué yo? A veces Dios nos llama a hacer ciertas cosas, ¿no? Pero no, es que yo no puedo, que yo no sé. No, es un hombre que estuvo dispuesto a decir amén. Me cambiaste el nombre, ahora yo voy a ser padre de multitud. Claro que sí, amén, Señor, con tu ayuda yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este nombre le reveló su posición, una nueva posición, una posición real, una posición importante en los ojos de Dios. Un padre de una multitud. Y ahora fíjese, Abraham es el padre de todo el pueblo de Israel, de las 12 tribus y de todos los árabes, todos los países que están alrededor en el Medio Oeste. Abraham es el padre de toda esa gente, de todo ese pueblo grande.
porque él no tuvo el temor de tomar su posición que Dios le había dicho. Él no se exaltó en sí mismo. No quiere decir un hombre que se exalta, yo soy Tarzán, yo mando aquí. No, sino es un hombre que no tiene, perdón, un hombre que no tiene temor de tomar el lugar que Dios le está diciendo que tome. Amén, amén, hermanos varones. Si alguien diga amén de los hombres. Así que, hermanos, eso es lo que estoy refiriendo. Vamos a otro carácter. Un hombre debe ser redimido. Génesis capítulo 22, versos 6 al 12. No se lo voy a leer porque es mucha lectura. Pero básicamente lo que dice en esa escritura es cuando Abraham, Dios le pide a Abraham que lleve a su hijo Isaac y lo sacrifique, ¿verdad? Un hombre que estaba dispuesto a ser obediente a Dios. Y Dios estaba mostrando una imagen por medio de él, por fe. Él creía en Dios tanto que dijo, bueno, si Dios me prometió que mi simiente iba a ser como las estrellas, entonces quiere decir que aunque yo mate a mi hijo Isaac, él lo va a tener que resucitar, porque me dijo que de él va a ser la promesa. Así que él lo creyó, pero por fe él estaba enseñando un futuro, otro padre que cientos de años después iba a llevar a su hijo a ser crucificado, pero no ahí en ese monte sobre un altar, sino fue en ese mismo monte, pero este padre fue Dios llevando a Jesucristo a que fuese crucificado ahí. Entonces ahí, hermanos, ahí entró el deseo del hombre, del padre, de redimir a su pueblo. Fue cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario por nosotros. Y este acto, lo que Abraham hizo con Isaac, era un tipo y figura del porvenir, de cómo Cristo iba a ir hasta ese monte Calvario. Así como Isaac llevó la madera, a Isaac llevaba la madera y dijo, he aquí la madera y el fuego, pero ¿en dónde está el sacrificio? Jesucristo llevó la propia madera, la llevó en su espalda, cargó esa cruz y él era sacrificio y fue crucificado por usted y por mí. Bueno, y el Señor Jesucristo habla un poco de esto. Vamos a Juan 2:25. ¿Qué es lo que está en el interior del hombre? Cristo conocía todo esto, hermano. Esto que tenemos nosotros, de estos caracteres que tenía Abraham. Él no vaciló en llevar a su hijo. Juan 2:25 no está en mi pantalla, pero se lo voy a leer. Y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Está hablando del Señor Jesucristo. Mire, el Señor sabía que los hombres abandonarían sus designios, que caería, que caería en desobediencia. Sin embargo, Él dio esa provisión para que el hombre fuera redimido. Cada hombre, la Biblia dice, todos nosotros como ser humano, tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Por eso el Señor nos dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Así que, hermanos, eso fue lo que el Señor le dijo a Nicodemos. Y por eso, hermanos, el hombre necesita tomar ese lugar dentro de la familia, de llevarla a la redención. Así como Abraham llevó a su hijo, ahí ese tipo y figura de Cristo llevó a su familia a que fuera redimida. Así el hombre debe de también llevar a su familia al Señor Jesús. El Señor sabe en nuestros corazones que somos seres humanos y podemos caer en desobediencia, pero nosotros tenemos que llevar a nuestras familias a que sean redimidas también. Ahora mire, el dominio fue recapturado por Cristo y luego se la dio a la iglesia en ese intencional propósito. ¿Recuerda el propósito que Dios le había dado al hombre de tener dominio? ¿Se recuerda? En Génesis capítulo 1, 26, 27. Y
el Señor vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, y ese dominio lo volvió a capturar Él en esa cruz del Calvario, en ese sacrificio. Y ahí se la regresó al hombre cuando le dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Ahora, hermanos, cuando el hombre hace esto, las buenas cualidades que por naturaleza tiene se magnifican y sus debilidades se hacen menos prominentes. Cuando nos llenamos una vez más del Espíritu Santo, que nos vuelve a dar ese dominio, estas características que hablamos de llevar a nuestra familia que sea redimida. Somos hombres redimidos. Somos hombres que Dios nos compró, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Necesitamos ser redimidos y necesitamos llevar a nuestras familias, guiarlas a nuestras familias para que también sean redimidas en el camino de Dios. El hombre tiene que ser guerrero, el hombre tiene que ser exaltado, el hombre no tiene que pelear contra la desconfianza y dársela al control del Espíritu Santo. Todas estas características que Abraham tenía es muy importante. Ahora vamos al tercer punto, porque ya me estoy alargando. El tercer punto es el rol del esposo en la familia, y eso es muy crucial. Okay, muy, muy crucial. Vamos a 1 de Pedro capítulo 3, verso 7. ¿Ok? Vamos a, téngalo listo ahí. Bueno, ahora mire. Antes de entrar a eso, estamos hablando del rol del esposo en la familia. Ahora, los hombres y las mujeres, incluso en la iglesia, están experimentando estrés porque a menudo parece irse en diferentes direcciones. Uno va para allá, otro va para acá. Los hombres ya no saben qué es lo que significa ser un esposo. Y aquellos que ahora se están casando, por lo menos ahora estamos dando consejería matrimonial antes de que se casen. Y entre más enseñanza reciban, mejor éxito van a tener en su matrimonio, van a batallar menos. Pero los hombres ya no saben lo que significa ser un esposo o lo que su identidad como hombre debe de ser. Hay una crisis ahora, un fenómeno, si se puede decir. Como dije anteriormente, los de 40 años actúan como de 20 ahora. Hay hombres que conozco yo que, wow, realmente me quedo como asombrado. ¿Cómo es que todavía no encuentran su lugar, no encuentran su identidad como un hombre? Y se casan con eso, careciendo, no sabiendo su propósito, no saben su identidad, no saben quiénes son. Mire, hermanos, si Dios te dio una ayuda idónea, fíjese, ¿qué implica eso? Si Dios nos dio como hombres una ayuda idónea a nuestras esposas, quiere decir que nuestro propósito, que nuestro trabajo es sumamente importante, que no lo podemos hacer solos. Por eso es que Dios nos dio a nuestras esposas, por eso es que Dios le dio a Eva a Adán, porque su propósito era importantísimo. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar como hombres de que mi propósito debe de ser tan importante para Dios que me dio a alguien como una ayuda idónea. Entonces eso nos va a empezar a identificar nuestro lugar, qué es lo que significa ser un esposo y qué es mi identidad, qué es mi propósito como hombre. Y ahora tenemos ese fenómeno que muchos de los hombres no saben esto y carecen mucho, y por eso me alegro mucho que Pastor David Jiménez empezamos a enseñar esto, porque todo esto lo necesitamos. Estas enseñanzas quizás aún a los jóvenes me gustaría que escucharan eso, porque hay tanta información que que les pueda ayudar a identificar su propósito, que les pueda ayudar a identificar su identidad, porque esto se ha perdido. Mira, por eso es que
en nuestra sociedad hay tantos hombres en la cárcel porque no tenían ese rol de padres que les demostraran, que les enseñaran no solamente por palabras, sino que demostraran con su propia vida, con su propio testimonio, qué es lo que significa ser un esposo, qué es lo que significa ser un hombre. Por eso hay tanto hombre en la cárcel perdido, hay tanto divorcio. ¿Por qué? Porque el hombre no sabe realmente su identidad, está un poco perdido. Y ahora con nuestra juventud peor, no saben si son mujeres o son hombres. Vamos a otro extremo, que eso falta a Dios, falta los padres, falta todo esto que estamos hablando, los caracteres que tenía Abraham. Y esto solamente es, como se dice en inglés, this is the tip of the iceberg. Eso es solamente lo que empezamos a enseñar, pero estas enseñanzas se van a profundizar más y van a abrirse más. Vamos a aprender mucho más y eso es beneficio aún a nosotros que ya estamos grandes, que tenemos ya casados años, nos van a ayudar estas lecciones. Pero esto es lo que está pasando, hermanos. Pero vamos a Pedro 3:7 porque quiero terminar. Fíjese lo que dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas. ¿Con quién? Con sus esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestra oración no tenga estorbo. Una vez más dice como coherederas. Una vez más, no tener dominio como Dios quiere que nosotros tengamos con su creación. No, sino vivir sabiamente como coherederas de la gracia de la vida, como vasos frágiles. Dios creó a la mujer en su mente para que fuera amada, para que sea honrada. Y esa naturaleza está heredada en las mujeres. Y nosotros debemos de saber eso como hombres, que la mujer fue hecha para ser amada, para ser honrada. Por eso, por su naturaleza, ella fue creada más hermosa que el hombre. El hombre, nosotros somos gorilas, tenemos los peludos, no nos importa. Y las mujeres son delicadas, huelen bonito, siempre se quieren vestir bien. Nosotros, como caiga ahí, todos despeinados en la mañana, todos barbones. Y muchos ya que conquistan a su esposa ya ni siquiera poner colonia. Póngase aunque sea agua de Florida, pero póngase algo, ¿verdad? Porque eso es lo que les gusta a las mujeres, hermano, que estemos bien. Pero mire, esta prueba de honor de parte de Dios, de nosotros honrar a nuestras mujeres, de amarlas, eso nos trae bendición a nosotros. Y eso nos trae gran bendición. Y vamos a hablar de eso ahorita. ¿Por qué digo eso? Porque Pedro dijo que la esposa era más débil que el esposo. Dios creó a la mujer con menos fuerza física. Sin embargo, creo que son más fuertes que nosotros. Porque, hermanos, cuando tienen dolor, si tuviéramos los dolores que ellos tengan, nosotros nos morimos. Somos babies. Nos enfermamos. ¡Ay! Me estoy muriendo. Llamen al 911. Mi esposa, que me haga sopita, que me haga esto. Y las pobres esposas, yo a veces miro a mi esposa enferma, cocinando todavía o con dolor. Y aunque está ahí en la cocina, digo, wow, ¿verdad? Entonces hay que amarlas. Y sabes que no cocines hoy, vamos a ordenar. Aunque sea pizza, algo, ¿verdad? Pero que no cocine si está con dolor. Pero, hermana, las mujeres son tremendas. Tienen menos fuerza física, pero más fortaleza. No sé si me explico. Si pueden tener bebés, yo creo que un dolor de parto nos morimos con el primero. Olvídese. No, los hombres no somos fuertes en ciertas cosas, fuerza bruta, pero quizás dentro esa fuerza que ellas tienen no la tenemos. Así que ellas fueron hechas con menos fuerza bruta, pero con más habilidades emocionales, son más sensitivas, son más espirituales, son más intelectuales.
¿verdad? Por eso Adán dijo, por fin se le salieron los ojos. ¡Wow! Mira, esta salió de mis huesos, de mi carne. Le encantó la forma que se expresó Adán, like, wow, ¿verdad? Y otra cosa que tenemos que darnos cuenta que dice aquí que los esposos tienen el mismo valor que los esposos. ¿Ok? Y una buena esposa logra que su esposo llegue a ser el doble hombre que sería sin ella. Yo soy mucho mejor por mi esposa. Y sabemos que, como dice un dicho, que detrás de un buen hombre hay una buena esposa. Y como les dije el otro día, en el día de pastor, yo creo, y siempre enseño esto, que las mujeres son las que es como alguien que está volando un papalote, un barrilete. El hombre es el barrilete y la mujer es el que está volándolo. Y el hombre solamente puede ir tan alto como la mujer lo deja ir, ¿verdad? Pero ellas vienen a complementar nuestro propósito en Dios. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que vivir en paz? ¿Para qué tenemos que amar y honrar? Y ahí mismo nos da la respuesta. Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. El Señor nos manda que amemos a nuestras mujeres, a nuestras esposas, que las honremos, ¿verdad? Porque Dios las hizo de cierta forma diferente que nosotros, independiente de nosotros. Sin embargo, cuando estamos en la familia venimos a ser interdependientes. Dios no nos crió para que las usáramos como sirvientas. No, hermanos. Ni para que las abusemos, ni para ser explotadas, ni abusadas. No, sino que la vamos a amar. Mire, si su esposa le cocina, si su esposa le da masaje en sus pies o en sus manos, o le hace piojito, no es porque tiene que hacerlo, sino es porque lo ama. Amén, hermanos. Entonces, hay que apreciar eso. Hay que amarlas. Y si nosotros no estamos honrando, si nosotros no estamos amando a nuestras mujeres, a nuestras esposas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nuestras oraciones no van a ser, ¿qué? Contestadas, van a ser estorbadas. Mire, los hombres son la cabeza establecida en sus hogares. Somos la cabeza, somos la autoridad. Pero con esta autoridad, con este privilegio, tenemos una responsabilidad. ¿Qué es nuestra responsabilidad? Ahí el apóstol nos dijo muy claramente de amar a nuestras esposas. Pero vamos un poquito más allá. Efesios 5:25 dice que hay que amar a nuestras esposas como Cristo amó o ama a la iglesia. Muy claramente. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Qué tanto amó Cristo a la iglesia? Tanto que murió por ella. Tanto que dijo, vale la pena. Vale la pena. Hermano, así, hermano, nosotros tenemos que amarlas tanto hasta la muerte. Tenemos que defenderlas, tenemos que protegerlas. Recuérdese, tenemos ese espíritu guerrero, tenemos ese espíritu que somos territoriales, tenemos ese espíritu de exaltado, quiere decir de tomar nuestra posición en Cristo. Tenemos ese espíritu de defensores, tenemos espíritu, hermano, de redentores. Somos redimidos y llevarlas a ellos también a redimir. Así que el esposo ideal es un retrato del amor de Cristo. Y eso es todo el matrimonio, hermano. Como Cristo amó a la iglesia. Así debemos de amar nosotros. El Señor nos mostró cómo realmente debe ser un esposo. Amén. Amén, hermanos varones. Así que ese es un retrato. Es un panorama de cómo Dios, cómo Cristo nos ama. Cristo es el esposo y la iglesia es la novia. Nosotros somos la novia, hermanos. Así que, hermanos, así Dios quiere que nosotros amemos a nuestras esposas. Ser hombres, ser líderes, ser servidores, que constantemente vamos a buscar
a convertir nuestra familia en un hogar más seguro, en un lugar arraigado en la palabra de Dios, de proteger a nuestras esposas, nuestros hijos, ser nuestros protectores, ser proveedores, ser confidentes, ser amigos, ser líderes no de haz lo que yo digo, sino haz lo que yo hago. Demostrarlo con nuestros hechos también, hermanos. Así que, hermanos, esto es importante. Ya hablamos de lo que es el hombre. Aquí voy a cortar. La próxima semana vamos a hablar de la mujer. Yo sé que hay mucho que hablar de esto, pero, hermanos, estoy preparando un curso exclusivamente para los hombres, y cuando estemos dispuestos, los varones, vamos a dar estas lecciones. Me estoy gozando preparando esto porque el otro día hablamos con el pastor y quería esto hacer, y empecé a escribir unas lecciones, y ahí tengo ya un poco de material para compartir solamente a los hombres, porque eso es lo que necesitamos. Y como el hombre es la cabeza del hogar, es el que necesita aprender. Amén. Hermanos, compartimos este mensaje. Si alguien lo necesita, compártelo a sus hijos, a sus primos, a sus hermanos, a sus amigos, porque estas lecciones son importantes. Mañana va a estar en inglés. Pastor Jiménez va a hablar, no sé si va a tratar de repetir la lección número 1. Va a estar un poco retrasado, pero son importantes. Hermanos, todas esas lecciones, y vuélvala a visitar. Hoy nos dedicamos al hombre, y es lástima que no hay muchos hombres que pueden venir los miércoles y conectarse, pero espero que usted, esposa, dígale, tienes que ver esto, y mándeselo a su esposo, mándeselo. Amén, hermanos. Bueno, vamos a hacer despedido, vamos a cortarla aquí, y no sé si hay alguien que necesita una oración. Quiero orar, pero antes de despedirnos y hacer la oración de despedida, o si hay una petición, póngalo. Aquí tengo mi asistente. Ahora me está ayudando mi hija Paula, y mi nena Mía es la que me están ayudando. Mi hijo ahora está en casa. Bien, hermanos, recuérdese, el domingo venga vestido apropiadamente, tráigase un suéter una vez más. Les vuelvo a repetir porque parece que va a ser un poco más frío el tiempo, no va a estar tan caluroso, y si hay un poco de neblina o si hay llovizna, venga preparado para eso, y véngase a gozar con nosotros, pero venga dispuesto, hermana. Empieza a alabar el nombre. No espere que le diga levante las manos, no espere que le diga aplauda, no espere que le digan gloria a Dios. Mire, le invito a que venga listo. Venga con fuego. Amén. Y gócese, hermanos, con nosotros. Y cuando el pastor David predique, diga amén. Prediquemos con él. Que estamos al aire libre. Hermanos, antes estar en el aire libre era un día especial cuando salíamos afuera. Ahora todos los domingos es especial porque estamos afuera. Así que vamos a hacer testimonio a toda la vecindad, que ahí en esa esquina, que ahí en esa vecindad hay pueblo que conoce a Dios, hay pueblo que sabe alabar a Dios. Hay una iglesia que está del otro lado, que escuchen ellos que el pueblo del Señor sabe alabar a Dios. Y cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, suceden cosas. Así que venga, listo, dispuestos a alabar el nombre del Señor. Nos vemos ahí el domingo. Reserve su lugar en el nombre de Jesús. ¿Hay una petición? Aquí hay una petición. Nuestra hermana Vicky Jiménez está pidiendo por los padres de nuestra hermana Lucy Jiménez. Están enfermos. Vamos a orar por ellos, hermanos. Son hermanos en Cristo. Y vamos a orar. ¿Qué les parece, hermanos? Vamos a orar como que fueran nuestros propios padres. Levante su mano, incline su rostro por fe. Quite todo de su mente ahora. Mírelos en su corazón. En el nombre de Jesús. Vamos a pedir a Dios que Él obre en estos momentos. Padre Celestial, en tu nombre, te damos gracias por tu palabra, porque tú eres fiel y eres verdadero. Tú eres el sanador, Señor. Tú eres omnipotente, nada que puedas hacer.
y estamos reunidos todos, Señor, y ponemos nuestro granito de fe, todos nuestros hermanos que estamos orando en estos momentos por estos medios, y ponemos a los padres de nuestra hermana Lucy Jiménez en el nombre de Jesucristo. Señor, tú sabes su necesidad. Esa enfermedad, Señor, extiende tu mano en estos momentos. Arranca ese virus, arranca esa enfermedad, arranca ese mal desde la raíz, ahora, en el nombre de Jesucristo. Glorifica tu nombre, Señor, y nosotros tendremos el cuidado de darte toda gloria, todo crédito, porque tú eres nuestro sanador. Señor, declaramos sanidad en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, en el nombre de Jesucristo. Tú eres el sanador, Dios mío. Y ahora gracias por lo que has hecho en el nombre de Jesús. Dios bendiga a los padres de nuestra hermana Lucy Jiménez. ¿Hay otra? Okay, ya no hay otra petición. Bueno, vamos a ser despedidos en el nombre del Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Nos has hablado directamente a nosotros los hombres y sabemos que tú tienes mucho más que darnos, Señor. Te ruego que esta palabra quede en nuestros corazones y que sea de beneficio a todo varón, todo hombre que lo haya escuchado o que lo va a escuchar. Que la unción se quede aquí, Señor, y que fluya por estos medios, por las pantallas. Saca, toque tu espíritu, cada hombre, cada mente, cada corazón, en el nombre de Jesucristo. Ahora despídenos en paz, pero nunca de tu presencia, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tú nos has hablado. En el nombre de Jesús. Bueno, vamos a ser despedidos. Recuérdate, tú eres un hijo de Dios. Dios te ha puesto como cabeza y no como cola. Dios te ha puesto arriba y no abajo. Caminas bajo cielos abiertos. Dios te ha declarado bendito para que tú seas de bendición. Que Dios te bendiga, hermanos. Dios me los bendiga, mis hermanos. Adelante, en el nombre de Jesús. Nos vemos en el domingo. Amén.